Y precisamente sobre este tema tenemos a Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias, a quien le damos la bienvenida a Canal N. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Castillo? Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Cómo toman desde la Sociedad Nacional de Industrias este anuncio por parte del Ministerio de Trabajo? Y claro, que no ha sido descartado tampoco por el Ministro de Economía el día de hoy. Bueno, nosotros hemos estado con el ministro el viernes pasado y con el ministro, nuestro presidente y los directivos de la Sociedad de Industria le manifestamos que vamos a trabajar estos temas del salario mínimo y otros temas que tienen que ver con la contratación laboral a nivel del Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Nos parece que es el organismo técnico y ya veníamos trabajando meses anteriores a nivel del Consejo Nacional del Trabajo, incluso cuáles son los diferentes componentes que deberían de tocarse en relación con incrementos relacionados con el salario mínimo. Lo que más nos preocupa, y hemos entregado una propuesta al Ministerio de Trabajo y también al Ministerio de Economía, es cómo reactivamos los empleos y cómo mejoramos la realidad de millones de pequeñas y microempresas. Son 6 millones de negocios señalados por el Instituto Nacional de Estadística, muchos de ellos no son formales, y en donde tenemos solamente un porcentaje muy pequeño, el 30% son formales, 70%, 72% son informales, a nivel de lo que podrían ser los negocios. Entonces, el país requiere verdaderas medidas que consoliden esta inicial recuperación que tiene la economía peruana. Y yo quería mencionar de que la medida de incremento del salario mínimo está comprometiendo a aproximadamente 200.000 trabajadores solamente. Tenemos por debajo de la valla del salario mínimo a cerca de 5.900.000, o sea, aproximadamente 6 millones de trabajadores que están por debajo del salario mínimo, y son ellos los que se encuentran en un 95% en la informalidad. Eso es lo que nos debe preocupar, porque en la medida que se incremente el salario mínimo, estamos poniendo cada vez más vallas a la formalización, ¿no? Un punto importante a señalar en este caso, o sea, es que este incremento, si bien suena interesante el incremento, pero las acciones negativas que se dan a nivel de las empresas, sobre todo estas pequeñas y microempresas que no van a soportar un incremento de esta naturaleza. Solamente para darles un dato, en el Perú tenemos algunas empresas que se han registrado en el RUC, en el SUNAT, pero tenemos 1.100.000 empresas que no han trabajado. No es correcto, porque las empresas deberían tener siempre trabajadores como tales. Y esto es lo que justamente se manifiesta en la informalidad laboral que tenemos en el Perú, que hay que atacarla, y con un proceso de simplificación administrativa. Tenemos 4 regímenes tributarios que impiden que las empresas puedan tener un régimen favorable. Hay que tener un solo régimen, hay que ser prácticos en la contratación de la mano de obra, para que podamos más bien formalizar a los trabajadores que no están en este momento con un salario adecuado, ¿no? Señor Castillo, claro, entendemos la posición desde la Sociedad Nacional de Industrias respecto a este sector, pero hemos visto que a lo largo de los años ha habido ciertas flexibilizaciones, incluso en la reducción, por ejemplo, de ciertos impuestos en algunos negocios. Hace poco se ha dado en el rubro de las peluquerías, las estéticas. En ese caso, ¿cómo hacer para poder confluir en beneficio de ambos sectores? Porque si bien es cierto, usted nos menciona de que aún puede ser una situación crítica para los microempresarios, los pymes y los MIPES, también es cierto de que quienes trabajan allí no les alcanza el sueldo de la canasta básica familiar, es decir, 1.095 soles. ¿Quién sobrevive con ello teniendo una familia? Entonces, bajo esa premisa, cierto es que ante esta inflación es necesario que se vea también por la estabilidad y sobrevivencia de estas personas que finalmente, si no se les incrementa el sueldo dentro del sector formal, también apuestan por el sector informal, de una u otra forma. Fátima, quería ser preciso. Las personas que se verían, digamos, involucradas en un incremento del salario mínimo son cerca de 200.000 personas. Sí, son muy pocos. La gran mayoría de los trabajadores están fuera de una medida como salario mínimo. O sea, si uno dice, quiero verdaderamente resolver los temas de ingreso de los peruanos,
con el salario mínimo no lo vamos a resolver, más bien vamos a encarecer la contratación. No, Este tema de las peluquerías... Señor Castillo, sí que podría ser un primer paso y que tal vez en el Consejo Nacional de Trabajo debería ir de la mano también con esta problemática tan grande que es la informalidad en nuestro país. Nosotros hemos puesto, y el ministro está totalmente de acuerdo, hemos tenido una exposición de nuestro presidente, jefe del Instituto de Estudios Económicos, ante el Ministerio de Trabajo sobre todo lo que significa la informalidad y qué alternativas y qué medidas se pueden dar para mejorar. Porque tenemos empleo no adecuado, tenemos cerca de 6 millones de trabajadores, como les mencionaba, esos sí están por debajo del salario mínimo. Y tenemos una pobreza que se ha focalizado en la zona urbana. Entonces, con el salario mínimo no vamos a resolver estos problemas estructurales que tienen que ver con el empleo, que es lo que hay que discutir en concreto, ¿no? Yo mencionaba de que cuando se hace un reajuste de salario mínimo, no solamente se eleva la valla, sino se incrementa todos los costos que tienen que ver con el trabajo, las bonificaciones, gratificaciones, y se le incrementa no solamente a los que se va a dar el incremento en el salario mínimo, sino también a todos los demás trabajadores, porque indudablemente este incremento va en escala con todos ellos. O sea, la afectación a las medianas y pequeñas y microempresas es bastante fuerte, ¿no? Van indudablemente hacia informalizar más a los trabajadores. Y esa es la preocupación que tenemos en ese sentido, ya que hay alternativas que podemos dar, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con la simplificación de los regímenes tributarios, tiene que ver, tenemos 4 regímenes tributarios cuando en el mundo tienen normalmente 1, y es fácil, se puede decir, la parte tributaria. 2, la contratación en el Perú tiene que ser práctica, tiene que ser incluso hasta con internet y un solo modelo de trabajo, y tú puedes tener hasta puede ser online. En el Perú no hay esa facilidad. Los pequeños empresarios, no la gran empresa que siempre cumplen las normas, pero los pequeños empresarios tienen que contratar hasta un abogado, tienen que contratar contadores para una economía que no pueden. En otros países se hace un shock de simplificación, un shock de formalización, que es lo que requiere el Perú para que la mayoría de trabajadores, y menciono, gran parte de los trabajadores se encuentran en la informalidad. Claro. Y hay que resolver este problema, ¿no? No, y además eso ha incrementado la pobreza y esta necesidad del emprendedurismo, en la que vemos muchos comerciantes ambulantes tomando las calles, y el abandono del Estado en un rol incluso de fiscalización y de velar por estos ciudadanos también. Y bajo esa premisa, usted nos habla de algunas soluciones en torno a el desarrollo del trabajo y poder combatir la informalidad, algo que no se ha gestado desde el Estado lamentablemente con efectividad. Bajo ello, entonces, ¿qué o cuál es el objetivo desde el Ministerio de Trabajo o desde el Ministerio de Economía de proponer algo como ello? Es decir, hablar nuevamente de este incremento. ¿Qué cree usted que hay detrás entonces de este anuncio? Sí, me parece importante de que el Estado, actualmente el gobierno, tenga facultades. Y estas facultades que va a permitir que, digamos, el Ejecutivo pueda presentar proyectos de ley y sacar decretos legislativos importantes, hay una de ellas que tiene que ver con la simplificación tributaria. Sí. Yo espero que el Ministerio de Economía use estas facultades. El ministro nos dijo que sí le iba a señalar, y nos parece importante, por ejemplo, que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolle lo que es el RUS, o esté achicando y esté creando el emprendedor tributario, que me parece que es una buena medida que pueden tener las pequeñas y microempresas para formalizarse. O sea, hay que crear beneficios a la formalización para que podamos combatir esta situación, claro, pero simplificando señor Castillo, los trámites. Yo le preguntaba por cuál cree entonces, o cuál es su lectura respecto a este anuncio con miras a lo que podría ser un nuevo mensaje presidencial de la jefa de Estado. Algunos, como el exministro Castilla, piensan que se trataría de una medida populista. ¿Usted comparte su opinión? Yo creo que es una medida que es muy simplista, o es una medida que no va a solucionar el problema que tenemos. Yo buscaría otros anuncios, como puede ser una gran simplificación, un shock contra la informalidad, para que podamos tener a las personas con un trabajo digno, puedan tener una jubilación adecuada y puedan tener los beneficios que tienen
otras economías. En Chile la informalidad es, digamos, es básicamente del 30%. Ellos tienen otras medidas que se han dado de simplificación y contratación muy rápida. En el caso de Colombia ellos están con 40, igual también el caso de México. Entonces el Perú tiene que adoptar algunas medidas para pensar en los trabajadores que no tienen ningún tipo de beneficios y las pequeñas empresas que, al verse afectadas, o las microempresas, indudablemente con un incremento van a tener que tomar seguramente medidas de irse a la informalidad, y eso es lo que no queremos justamente a nivel del país, ¿no? Claro, quedó claro su posición respecto a ese tema. Ahora yo quiero preguntarle bastante puntual, hablando de otras economías. ¿Qué ha pasado con las embarcaciones chinas que se han detectado que no estarían utilizando estos radares y han ingresado a territorio incluso nacional para ejercer la pesca? ¿Qué se sabe desde la Sociedad Nacional de Industrias? Bueno, nosotros conversamos con el ministro de la Producción, nuestro presidente Felipe James habló con la presidenta estuvo 100% de acuerdo de que esto no puede ocurrir. El día de ayer el Ministerio de la Producción ha emitido un decreto supremo que está en evaluación en días de consulta y nos parece que esta va a ser una primera medida de acción. Estamos conversando con la Marina de Guerra también del Perú para que nos vamos a visitar justamente todos los controles que tiene la Marina de Guerra del Perú para que nos demuestren de que si verdaderamente existe un control o no. Pero esto es muy importante. Yo quería mencionar un punto importantísimo, que es que el Perú en el año 2022 era el principal exportador de pota a nivel mundial. Ahora resulta que nosotros ya hemos reducido nuestra participación en las exportaciones y mundialmente ha aparecido China como uno de los principales exportadores de pota. Entonces hay que cuidar nuestro recurso, sobre todo los pescadores artesanales que abastecen a la industria de exportación, que ahora, dicho sea de paso, ha crecido a cerca de 1.600 millones de dólares, está exportando casi igual que los productores de harina de pescado, que tienen que ver con la anchovete. Esto es algo muy importante en lo que es el resguardo del recurso marino del Perú. Claro, para poder ser puntuales, señor Castillo, ¿cuántas embarcaciones son? Y finalmente cerrar este tema para pasar uno último, por favor. Sí, miren, el número de embarcaciones que a veces vemos nosotros que están actuando va entre 200 y 300, wow, que a veces no cumplen con este tipo todas de cosas, chinas. Desconectan. Claro, entonces, y a veces cortan, pescan y vuelven a encender el sistema. Entonces, esos temas de falta de control, un tratamiento que no ha sido firme y fuerte de parte del Estado, yo creo que ya vino una primera medida como este decreto supremo que ha sacado el Ministerio de la Producción, que está en consulta. La Presidenta de la República también nos ha manifestado de que esto no puede ocurrir, hay que defender a los pescadores artesanales y a la industria exportadora, y yo creo que vamos a tener resultados. Vamos a evaluar, vamos a estar con la Marina de Guerra en este tema también muy atentos, ¿no? Que ellos nos han dicho que están preocupados también. Por supuesto, de la soberanía marítima. Además, finalmente, ¿cuál es la posición de la Sociedad Nacional de Industrias respecto a esto que ha denunciado la Contraloría de la República respecto a acortar parte de este presupuesto y del control que tendrían dentro de un presupuesto adicional que se ha solicitado al Congreso de la República? Bueno, nosotros en la Sociedad Nacional de Industrias somos firmes en la lucha contra lo que podría darse casos de lo que pueden ser de corrupción. Yo creo que hay que irse con la transparencia, hay que trabajar todas las medidas que se vienen dando, digamos, de control, manejo. Esto es algo que debemos tener como principio, se puede decir, en el manejo del presupuesto público. Nosotros estamos indudablemente porque exista una transparencia, que exista presupuestos claros, que la población pueda ver que esos resultados se dan. Y no debería haber medidas excepcionales, indudablemente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias al señor Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias, por la entrevista el día de hoy sobre este tema que se ha anunciado desde el Ejecutivo.